Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo están todos? ¿Me escuchan? Denme un segundito para ver si ahí está el volumen al máximo. Ya, vamos a empezar la clase de hoy día. Esta vez vamos a empezar a ver lo que es la luz. Y acuérdense que si necesitan, si tienen dudas, interrumpan, ya, porque yo muchas veces no estoy mirando el chat, así que díganme directamente lo que las dudas que tengan. Ya les voy a compartir pantalla para que empecemos a ver la presentación. Ya, entonces, empezamos ahí. El capítulo 2 de física ambiental, la luz. Primero que nada, y todos lo sabemos ya, el sol es la fuente de radiación y luz y vida, por supuesto, en la Tierra. ¿Ya? Toda la luz y la energía que necesitamos para vivir viene del sol. Esta imagen podría parecer que no sirve mucho, pero ilustra lo importante de la luz en la Tierra. La luz, al llegar a la superficie de la Tierra, interactúa con las hojas de las plantas y las plantas generan o producen carbohidratos. Los carbohidratos son la base de la alimentación para todos los demás seres vivos de la Tierra. Por lo tanto, los carbohidratos generados por las plantas son lo que se necesita, eh, lo que necesitan los demás seres vivos en la Tierra. Por lo tanto, por ahí un poco empieza el ciclo de la vida. Bien, empecemos un poquitito a ver qué es lo que es la luz. Primero que nada, la luz es una forma de energía. La energía existe en el universo y toma varias formas distintas. Por ejemplo, un auto que se está moviendo, por el solo hecho de estar moviéndose, tiene energía. No sé, una onda en el mar, cuando las olas del mar se mueven, esas olas tienen energía. La luz también. La luz es una forma de la energía y es una forma bien especial porque tiene lo que se llama un comportamiento dual. Como se ve aquí en la presentación, se comporta algunas veces como onda y otras veces como partícula. Las ondas sabemos más o menos lo que son, porque hemos visto, por ejemplo, las olas del mar, hemos visto cuando, no sé, pues cuando tienen un vaso de agua y ustedes le ponen el dedo encima, se forman unos circulitos, esos circulitos son ondas. Y esas ondas lo que hacen es transmitir energía. El sonido también es una onda y también es transmisión de energía. No lo vemos, no vemos esas ondas que suben y bajan, pero sí ocurre el mismo fenómeno, de que existe un movimiento de subida y bajada. La luz también, a pesar de que no vemos las ondas, sí vemos, sí la luz también es una onda. ¿Qué características tienen las ondas? Dos principalmente. Una es lo que se llama la longitud de onda, que es lo que es la distancia entre dos máximos. Y es eso, es tal cual como se dice, es una distancia. Pueden ser metros, pueden ser centímetros, pueden ser milímetros, ¿ya? Y esa es una de las características. La otra característica de las ondas es la amplitud. No sé si está aquí. Aquí un poco lo vemos un poco mejor. La longitud de onda es la distancia entre una y otra onda y la amplitud es lo que está acá. Ya, a ver, espérense. ¿Por qué? Se me perdió una parte de la... A ver, denme un segundito, que se perdió una parte
de las imágenes. Déjenme ver si puedo recuperarlo de otra forma. Bueno, se perdió una parte de la presentación, pero bueno, aquí la vamos a hacer. Ya, entonces, la distancia entonces entre dos máximos es lo que se llama la longitud de onda, y la altura es la amplitud. La altura tiene que ver con la energía. Mientras más alta la onda, más energía tiene. Y eso un poco lo puede entender, por ejemplo, en las olas del mar. Mientras más altas las olas del mar, más energía tienen. Cuando las olas son bajitas, significa que las olas tienen poca energía. Y la amplitud, o sea, la longitud de onda, ¿qué les es esta cuestión? Ya, a ver. ¿Están viendo lo que dice longitud de onda ahí entre dos ondas que se transmiten en esa onda? No, veo como la onda y al lado sale una fórmula. Ya, dame un segundito. A ver, es que ahora sí el PDF que quería mostrarles ahora apareció. Ahora sí se los voy a mostrar bien para que lo veamos. Ya. Entonces, miren. Ya, aquí está la misma presentación, pero que se puede ver un poquitito mejor. Entonces, la longitud de onda se llama la distancia entre dos máximos y la amplitud es la altura de la onda. La longitud de onda es lo que caracteriza a la onda, es el tipo de onda. Cuando las ondas tienen más o menos longitud de onda, eso tiene que ver con las características específicas. Por ejemplo, en el mar hay ondas que son muy largas y esas ondas muchas veces tienen que ver con los maremotos. Las ondas de mar que viajan de un continente a otro son ondas que tienen una longitud de onda muy larga. Las ondas más chiquititas, las olas del mar que tienen longitud de onda más corta, son ondas que se generan cerca de la costa. Lo mismo pasa con la luz. La longitud de onda tiene que ver con las características de la luz, específicamente con el color. ¿Ya? Hay una relación entre la longitud de onda, la velocidad de la onda y lo que se llama la frecuencia. Y esa relación es la que se ve acá arriba. Lambda por nu igual c. Lambda es una letra griega que se usa para nombrar la longitud de onda. Nu, esta otra letrita que está acá, también es una letra griega y se usa para mostrar la frecuencia. Y c es la velocidad de la luz. En el caso, la velocidad de la luz. ¿Saben cuál es la velocidad de la luz a propósito? ¿Alguien tiene idea de cuánto es? Parece que no, ¿cierto? ¿O sí? ¿Alguien sabe cuál es la velocidad de la luz?
¿Y la velocidad del sonido? ¿Sabe alguien cuánto es más o menos? Parece que no. Están ahí, me imagino, ¿cierto? Ya. La velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo. Esa es la velocidad máxima que puede existir en la naturaleza. No hay nada que se mueva más rápido que 300.000 kilómetros por segundo. La luz es lo que se mueve más rápido y no hay ninguna otra cosa que se pueda mover tan rápido como la luz. En el caso del sonido, el sonido tiene distintas velocidades. En el aire, el sonido viaja a más o menos 320 metros por segundo. En el agua, el sonido viaja más rápido, creo que son, no me acuerdo bien el número, pero son 600, 800 metros por segundo. Y en los materiales, en los metales, en la madera, lo que sea, el sonido viaja más rápido todavía. Por ejemplo, en un metal, el sonido viaja cerca de 1500 metros por segundo, una cosa así, ¿ya? Entonces, las ondas tienen una velocidad, tienen una longitud de onda y tienen una amplitud. La relación entre estas variables es lo que se muestra acá arriba en esta fórmula, o en la formulita que está abajo. Otra manera de escribir lo mismo que tenemos acá arriba, esta fórmula que está aquí, es hc partido por lambda. Hc partido por... Bueno, ya. Les dije recién que las ondas transmiten energía. Y cuánta energía tiene la onda está relacionado con la longitud de onda. Y también está relacionado con la cantidad de ondas que tenemos. A ver, es que aquí hay dos cosas que hay que entender. Si uno tiene una onda, esa onda va a tener una energía que está dada por hc partido por lambda. ¿Qué es lo que es h? H es una constante que se llama la constante de Planck, c es la velocidad de la luz, lambda es la longitud de onda de la luz. ¿Ya? Entonces, si uno tiene una onda, esa onda va a tener la energía que nos da esta formulita. Si uno tiene dos ondas con la misma longitud de onda, ojo, por ejemplo, dos ondas que son verdes, ¿cuál va a ser la energía total? Dos veces, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tengo una onda va a tener una cierta energía, dos ondas van a tener el doble, tres ondas van a tener el triple, ¿ya? Esa es la otra característica de las ondas. Cuando tenemos ondas que son iguales, tenemos dos ondas que son iguales y que están viajando por el mismo lugar, esas dos ondas se suman. ¿Y qué pasa cuando se suman las ondas? Aumenta la amplitud de onda. Mucho cuidado con esto. Es la amplitud de onda lo que aumenta. Cuando las ondas, si por ejemplo ustedes van al mar y ven una ola, y de repente viene por detrás otra ola más rápido y se juntan las dos olas, se van a fijar que la amplitud total de la ola aumenta, ¿ya? Entonces, cuando las ondas se suman, aumenta la amplitud, no aumenta la longitud de onda, queda igual. La longitud de onda, acuérdense, es la distancia entre dos ondas, ¿ya? Entonces, cuando tenemos ondas, esas ondas llevan energía, y la energía tiene que ver con dos cosas: la longitud de onda y cuántas ondas tenemos en el lugar, ¿ya? ¿Se entiende? Me imagino. Por ejemplo, con la luz pasa lo mismo. Si ustedes tienen... ya, entonces, a ver, aquí, volviendo a lo otro. La luz también tiene el otro comportamiento que tiene la luz es como partícula. Partículas son lo que ustedes se imaginan, unas partículas como lo que está aquí abajo a la derecha, ¿ya? ¿Por qué esto? Porque la gente se dio cuenta que la teoría que usaba las ondas para explicar las cosas no funcionaba. Por lo tanto, había que inventar una nueva forma de explicar qué es lo que es la luz. Y esa nueva forma se basó en una cosa que
en decir que las ondas que la luz son partículas, y esas partículas se llaman fotones. Entonces, cuando uno mira el Sol, uno puede decir, veo ondas de luz que vienen del Sol, o equivalentemente uno puede decir, hay fotones que vienen del Sol. Los fotones entonces se comportan como partículas. Si uno tira un fotón sobre una pared, ese fotón rebota con la pared, en la mayoría de los casos, ¿ya? Eso lo vamos a ver un poquitito más adelante, pero por ahora sigamos viendo lo que es la onda. La luz entonces se le llama también onda electromagnética. ¿Cuáles son las propiedades de las ondas? Que todas viajan a la misma rapidez, que es la velocidad de la luz. Las ondas entonces, hay ondas de luz roja, verde, amarilla, etcétera, ¿cierto? Todas esas viajan a la misma velocidad. ¿Cuál es la diferencia? En los distintos colores, la longitud de onda. Entonces, una luz roja tiene una longitud de onda y una luz verde tiene otra longitud de onda. Ahora, las ondas son la luz es parte de lo que se llama el espectro electromagnético. ¿Qué es lo que es el espectro electromagnético? Son ondas que tienen muchas longitudes de onda distintas. Entonces, estas ondas que estamos hablando, estas ondas de luz, tienen una característica que tienen muchas longitudes de onda distintas. Si ustedes se fijan en este dibujo, la luz es un pedacito chico de lo que se llama este espectro electromagnético. La luz está aquí en esta parte central, que tiene longitudes de onda del orden de 10 a la menos 4 centímetros. O sea, 0,00001 centímetro. Esa es la longitud de onda de la luz. Pero si esta misma luz o estas mismas ondas electromagnéticas, uno les cambia la longitud de onda y las hace más cortas, se empiezan a transformar en luz ultravioleta, o si uno tiene longitudes de onda más cortas todavía, empiezan a ser los rayos X, o longitudes más cortas todavía, los rayos gamma. Las más cortitas que existen son los rayos gamma, que tienen longitudes de onda muy chicas y que son del orden de 10 elevado a menos 13 centímetros. Por otro lado, si miramos las longitudes de onda un poco más largas, vamos a tener la radiación infrarroja y los microondas. El microondas que ustedes tienen en la casa, por ejemplo, tiene longitudes de onda de 1 centímetro. 1 centímetro ya es una distancia que uno puede calcularse, o sea, es una distancia chiquitita entre 2 dedos, por ejemplo. Pero esas ondas del microondas tienen la misma naturaleza que la luz visible. La única diferencia es la longitud de onda. Ahora, hay una cosa interesante. Las ondas interactúan con la materia o con las demás cosas siempre que tengan longitudes de onda similares. Por eso, en el caso de las microondas, ¿se han fijado ustedes que los microondas tienen la tapa del microondas es de vidrio, pero detrás del vidrio hay como una lámina metálica con unos hoyitos? Esos hoyitos, ¿cuánto tendrán? Son como 5 milímetros, una cosa de ese estilo, ¿cierto? Esos hoyitos son más chicos que 1 centímetro. ¿Por qué son más chicos que 1 centímetro? Porque las microondas tienen 1 centímetro de ancho, y si el hoyito es más chico que 1 centímetro, entonces las ondas no pueden pasar. Pero la luz visible tiene longitudes de onda mucho más chicas que 1 centímetro, 0,0001 centímetros, ¿cierto? Por lo tanto, las ondas son mucho más chicas que esos hoyitos. Las ondas de luz son mucho más chicas que ese hoyito y pueden pasar por el hoyito, obvio, y ustedes pueden ver lo que hay dentro del microondas. Entonces, eso muestra que
la interacción de las ondas es con objetos que tienen más o menos las mismas dimensiones. Si seguimos viendo el espectro a las ondas más largas todavía, vamos a tener las ondas de los celulares. Este dibujo de aquí es bien antiguo, así que no habían celulares en esos tiempos. Pero las ondas de los celulares son del orden de los metros, y finalmente vienen las ondas de radio, que son casi las más largas de todas, que tienen casi 1 kilómetro. Entonces, una radio, esas radios que uno escucha de la radio del auto, por ejemplo, recibe ondas que tienen como 1 kilómetro entre un máximo y el otro máximo. Por eso también las antenas que emiten ondas de radio son unas tremendas antenas. ¿Se han fijado que esas antenas están arriba de los cerros y son grandotas? En cambio, las antenas de celular son más chiquititas, se pueden poner arriba de un edificio. Y así. Entonces, esto que se llama el espectro electromagnético es una descripción de todos los tipos de ondas que tienen naturaleza igual o parecida a la de la luz. ¿Ya? Ya. Entonces, aquí tenemos, si vemos un poco más específico la parte de la radiación visible, tenemos que la longitud de onda de la radiación visible es del orden de los, bueno, depende, entre los 400 y los 750 nanómetros. ¿Vimos lo que era nanómetro? Sí, lo vimos, ¿se acuerdan? ¿Alguien se acuerda lo que era un nanómetro? Le pregunto a alguien si se acuerda lo que era un nanómetro o no. A ver, veamos, denme un segundo. Yo no me acuerdo, pero debe ser algo con la medida de la luz, ¿no? Sí, pero en distancia. ¿Se acuerdan cuánto era en distancia? No. 10 a la menos 9 metros. O sea, un 0, una coma, 9 ceros y un 1. ¿Ya? 0,00000000001. Entonces, en realidad, la longitud de onda es bien chiquitita. Ya. Entonces, fíjense que la luz visible, entonces, dependiendo de la longitud de onda, son los colores. Cuando la longitud de onda tiene como 750 nanómetros, entonces es roja. La longitud de onda de 400 nanómetros más o menos es la morada. La verde y la amarilla son del orden de los 500 nanómetros. Después viene la longitud de onda más corta que esa, y esa es la radiación ultravioleta. Entonces, la radiación ultravioleta tiene longitudes de onda más corta que la radiación visible. Y fíjense, la radiación ultravioleta es más energética que la visible o la infrarroja. ¿Por qué eso? Por la formulita que vimos hace un rato. Vamos a ver, a repasar. Fíjense en esta formulita aquí. E igual hc partido por lambda, ¿cierto? Esa es la energía de una onda. H es una constante, C es una constante. Eso es un número. Dividido por lambda. Lambda es la longitud de onda. Si yo divido un número que es constante, lo divido por una longitud de onda que es muy chica, ¿qué me va a dar? Me va a dar una energía grande. Si yo ese mismo número lo divido por una longitud de onda que es más grande, entonces me va a dar una energía chica. ¿Se fijan? Mientras más grande la longitud de onda, menos energía tiene la onda, y viceversa. Mientras más chica la longitud de onda, más grande es la energía. Entonces, uno ahí puede entender el daño que podrían causar las ondas. Por ejemplo,
La luz visible, todos sabemos que no nos produce ningún daño. El cuerpo está acostumbrado a la luz visible y la luz visible no le hace ninguna cosa al cuerpo. A lo más nos puede dar calor, ¿cierto? Pero resulta que la ultravioleta sí. La radiación ultravioleta sí puede producir daño en el cuerpo. ¿Y por qué? Porque la luz es más energética. Entonces, mientras más energética, más daño puede producir. Veamos de nuevo acá, fíjense. ¿Cuál es la longitud de onda más corta que tenemos acá? Los rayos X y los rayos gamma. ¿Cuáles son más peligrosos? ¿La ultravioleta, los rayos X o los rayos gamma? Obviamente Los rayos gamma. los rayos gamma, ¿cierto? ¿Por qué? Y eso tiene que ver con la energía de los rayos gamma. Por eso es que, por ejemplo, los rayos gamma a propósito provienen de los reactores nucleares, provienen de algunos tratamientos médicos se hacen con rayos gamma. Por ejemplo, la radioterapia, que se usa para curar el cáncer, o no para curar el cáncer, para tratar el cáncer, se hace con rayos gamma. ¿Y por qué con rayos gamma? Porque los rayos gamma destruyen el tumor, o más o menos destruyen el tumor, pero también destruyen todo lo que está por ahí cerca también, así que ojo con eso. ¿Y por qué destruyen el tumor los rayos gamma? Porque son muy energéticos. ¿Estamos? Por otro lado, si vemos las microondas y las ondas de radio y las ondas de celulares, esas son poco energéticas. Por eso que en general ninguna de estas ondas produce mucho daño. Pero ustedes me dirán, pero si yo meto la mano dentro del microondas me quemo. Sí, tal cual, se queman. Pero eso es por otro efecto que tiene que ver con la interacción del microondas con el agua. ¿Por qué los microondas calientan la comida? Porque la longitud de onda de los microondas es parecida a un nivel de energía que tiene el agua. El agua es la que recibe las microondas, y al recibir las microondas las absorbe y se calienta. Los demás objetos no. Si ustedes ponen un pedazo de madera, por ejemplo, seco, dentro del microondas no le va a pasar nada porque no tiene agua. El microondas calienta las cosas porque tiene agua, ¿ya? ¿Y por qué se calientan? Porque el agua es la que absorbe las microondas. Ya. Es un poco respecto a la longitud de onda. Si uno mira con más detalle todavía el espectro visible, el rojo son más o menos 650, 700 nanómetros. Después de eso viene el naranjo, después el amarillo. El amarillo es el centro del espectro visible. ¿Y por qué? ¿A alguien se le ocurre por qué? Bueno, y también este espectro es lo que ve el ojo. El ojo ve solamente esta parte de la radiación electromagnética. Acuérdense que la radiación ultravioleta tiene la misma naturaleza que la luz. Y las ondas de radio también tienen la misma naturaleza que la luz. Pero el ojo solamente ve el visible. ¿Por qué creen que el ojo solo ve el visible y no podemos ver, por ejemplo, los microondas? Y no solo eso, ¿por qué el amarillo es el centro del espectro visible? A ver, ¿qué cosa es amarilla y además es muy importante para toda la Tierra? Esto no es un acertijo. ¿El sol? El sol, justamente. El sol es amarillo y por lo tanto, por eso es que el ojo está acostumbrado a ver el amarillo. Porque el sol, la máxima radiación del sol es en el amarillo y por lo tanto en esa parte del espectro visible es donde donde el ojo se ha ido desarrollando. Ustedes saben que
el hombre o la raza humana, los animales, fueron evolucionando en base al sol. Y el sol siempre ha sido amarillo. Por lo tanto, el ojo humano y el ojo de todos los animales está en general adaptado para ver el espectro del sol. Entonces, antes que se me olvide, los colores entonces tienen que ver con la longitud de onda de cada una de estas ondas. Y los colores puros tienen una sola longitud de onda. Por ejemplo, como se ve aquí en este dibujito, el amarillo es esta onda que está acá, y ese es solo el amarillo. Después el azul es este que está aquí, el azul es longitud de onda más corta. Pero si se fijan, aquí hay algunos colores que faltan. Por ejemplo, el café no está acá. ¿Qué es lo que pasa con esos otros colores? Porque esto es lo que viene del sol y este es el espectro de colores que hay según la longitud de onda. Resulta que el ojo humano recibe los colores y recibe la luz y la combina. El ojo entonces recibe muchos colores simultáneamente. Por ejemplo, aquí recibe el rojo y el azul simultáneamente. Y lo combina y crea un nuevo color en la mente. O sea, la imagen que nosotros tenemos es una combinación de lo que viene desde afuera más lo que el ojo y el cerebro humano desarrollan para ver como colores, ¿cierto? Entonces, si tenemos dos colores, por ejemplo, el rojo y el azul, que nos llegan a la vista, nos llegan juntos, esos se combinan y generan un nuevo color que en este caso sería el morado, ¿ya? Entonces, estos son los colores compuestos. Y los colores puros son los colores que tienen una sola longitud de onda, que son estos que están aquí. Y por supuesto, aquí es lo que les estaba diciendo hace un rato, la sensibilidad del ojo al color. El ojo entonces tiene una sensibilidad más alta en el color amarillo y el verde un poco también, que eso corresponde más o menos a los 550 nanómetros. Y tiene menos sensibilidad en el azul y en el rojo. Y por supuesto tiene cero sensibilidad en las otras longitudes de onda. El ojo no puede ver la radiación infrarroja y tampoco puede ver la radiación ultravioleta. Algunos animales sí pueden hacerlo. Por ejemplo, los búhos tienen desarrollado el ojo para los colores más infrarrojos, que son los colores que son la radiación que hay en la noche. Ya. Entonces, el ojo, si tenemos dos colores que tienen la misma intensidad, el ojo no las va a ver de la misma manera. ¿Por qué? Porque el ojo es menos sensible al azul y menos sensible al rojo, ¿ya? Y hay otra característica. Un poco más adelante vamos a ver otra cosa bien interesante del ojo humano con respecto a la sensibilidad. Pero por ahora, esto es lo que tenemos que entender, que el ojo distingue de distintas maneras los colores. Ahora, los sistemas que existen para medir los colores, para medir la iluminación, están basados en esta curva que está acá. ¿Qué quiere decir? Que si uno tiene un instrumento que quiere medir la iluminación de un cierto lugar, ese instrumento tiene incorporado el hecho que tiene incorporado que ser más sensible en el verde y menos sensible en el rojo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esos instrumentos que miden iluminación tratan de simular lo que el ojo ve. Ya, en base a los colores existe lo que se llama las teorías de colores. Y hay dos maneras de ver las teorías de colores. Uno es lo que se llama la teoría de Goethe y la otra es la teoría de Newton. En el libro Teoría de los colores,
el poeta y científico alemán Johann Wolfgang von Goethe propuso un círculo de color simétrico. Esto se los estoy leyendo, el cual comprende el establecido por el matemático y físico inglés Isaac Newton y los espectros complementarios. Entonces, la teoría de colores de Goethe tiene que ver con los colores complementarios y tiene que ver a su vez con cómo distingue esos colores el ojo. La teoría de Newton tiene que ver solamente con los colores dados por las longitudes de onda, los colores puros. El círculo, la teoría de Newton, que generó el círculo de Newton, está relacionado con los colores puros. Por lo tanto, lo que vemos aquí, al lado derecho, son los colores puros. En cambio, la teoría de Goethe no está basada en los colores puros, sino está basada en la sensibilidad del ojo y está basada en un poco como el cuerpo, como la persona o el cuerpo siente esos colores. ¿Ya? Por ejemplo, el círculo de color de Newton, con 7 ángulos de colores desiguales y subtendidos, no exponía la simetría y la complementariedad que Goethe consideró como característica esencial del color. Para Newton, solo los colores espectrales podían considerarse como fundamentales. El enfoque más empírico de Goethe le permitió admitir el papel esencial del color magenta, que no es espectral en un círculo de color. Por ejemplo, el café, el magenta y varios otros colores no son espectrales, no existen en la naturaleza, sino que existen en el cuerpo, en la visión humana, porque el ojo es el que genera ese nuevo color en base a lo que recibe. Posteriormente, los círculos de la percepción del color definieron lo que se llama el estándar CIE 1931, el cual es un modelo perceptual que permite representar colores primarios con precisión y convertirlos a cada modelo de color de forma apropiada. Entonces, cuando uno quiere hacer diseños, cuando uno quiere tener qué sé yo, un edificio, una estructura que tenga armonía de los colores, entonces hay que fijarse en el círculo de Goethe, porque el círculo de Goethe es el que está relacionado con la percepción del color. A propósito, Goethe fue un poeta y científico alemán bien conocido y escribió un libro muy famoso. ¿Alguien lo conoce? Parece que los pillé de nuevo. El libro que escribió Goethe fue Fausto. ¿Y por qué ese libro fue famoso? Fausto era, no sé, en realidad no me acuerdo bien quién era, pero era una persona, creo que era un poeta, que vendió su alma al diablo. ¿Y por qué vendió su alma al diablo? Porque quería tener más plata, tener más dinero y poder conquistar a su amada, ¿ya? Pero después se anduvo arrepintiendo de haber vendido el alma al diablo. ¿Por qué fue tan famoso ese libro? Porque fue uno de los primeros libros que empezaron a hablar del tema este de vender el alma al diablo. Después de que Fausto vendió su alma al diablo, mucha otra gente vendió su alma al diablo. De hecho, seguramente en el Congreso de Chile tenemos mucha gente que ha vendido su alma al diablo. Bueno, entonces ese era Goethe, el que escribió Fausto. Ya. Y además inventó el círculo de Goethe, que es lo que se usa ahora en la percepción del color. Ya. ¿Qué otra cosa existe en el caso de los colores y los cuerpos? Una cosa bien extraña, y es que se observa que los cuerpos emiten radiación. Un cuerpo que nosotros sabemos que lo que emite radiación es la luz, es una ampolleta, ¿cierto? O el sol. Pero resulta que los cuerpos también emiten radiación. El caso típico es, por ejemplo, cuando uno tiene un metal caliente, ese metal se empieza a poner rojo y después naranjo,
y después empieza con amarillo, qué sé yo. Si ustedes dejan, si ustedes encienden la cocina y dejan una olla sobre el fuego, pero sin agua, si la dejan un buen rato, se les va a empezar a poner roja. Los van a retar, por supuesto, pero se va a empezar a poner roja. ¿Por qué? Porque el cuerpo, cuando se calienta, empieza a emitir radiación. Lo que ocurre es que cuando está a temperaturas muy altas, empieza a emitir radiación que el ojo puede ver. El ojo puede ver la radiación roja, pero cuando el cuerpo está un poco más frío, también emite radiación. Todos los cuerpos siempre emiten radiación, pero algunas de esa radiación nosotros la podemos ver y otras no. Cuando la radiación es roja o amarilla o verde, ahí la podemos ver, ¿cierto? Pero cuando la radiación es infrarroja o de algún otro color, o de alguna otra longitud de onda, no la podemos ver. Por ejemplo, nosotros estamos a ¿qué temperatura? 37 grados más o menos, ¿cierto? La superficie de la piel probablemente está un poquitito más baja, pero el interior del cuerpo está a 37 grados. Como estamos a 37 grados, estamos emitiendo radiación. ¿Qué radiación emitimos? Radiación infrarroja. Entonces, si ustedes pudieran, de hecho, por eso es que las cámaras infrarrojas funcionan. No sé si han visto alguna vez alguna cámara infrarroja en que ustedes miran a una persona y van a ver más o menos cuál es el perfil de esa persona, porque esa persona está emitiendo radiación y esa cámara es capaz de ver esa radiación infrarroja. ¿Ya? Entonces, en general, todos los cuerpos emiten radiación y el tipo de radiación que emiten depende de la temperatura. Ahora, si hay una cosa que se llama la radiación de cuerpo negro. Esa radiación, ¿por qué se ve? Porque miren, supongan que tenemos una cámara y esa cámara tiene un hoyito chiquitito. Si ustedes miran al interior de esa cámara, van a ver que está todo oscuro adentro, van a ver negro, ¿cierto? No van a ver ninguna cosa. Si esa misma cámara ustedes la empiezan a calentar, de repente van a empezar a ver que se va a poner el hoyito ese que ustedes vieron negro, lo van a empezar a ver rojo. ¿Por qué lo van a ver rojo? Porque empieza a salir radiación de color rojo. Si lo calientan más todavía, se va a empezar a poner naranjo. ¿Por qué? Porque la radiación empieza a salir radiación de tipo naranja. Cuando los cuerpos emiten radiación, hay varias características. Primero, la radiación es independiente del material de las paredes. Después, las propiedades de la radiación dependen solamente de la temperatura. Entonces, si uno tiene ese cuerpo negro que le llamamos a esa cavidad, el tipo de radiación que sale depende de la temperatura. Y después la intensidad de la radiación depende también de la temperatura. Y a eso se le llama la emisión de cuerpo negro. Es como raro decir que un cuerpo negro emite radiación, ¿cierto? Porque un cuerpo negro debería ser negro. Pero tenemos entonces que los cuerpos emiten radiación dependiendo de su temperatura. Y esa radiación tiene características que son similares para todos los cuerpos. El Sol, por ejemplo, emite radiación y la radiación que emiten está relacionada con la temperatura del Sol. El Sol en la superficie tiene más o menos 5.000 Kelvin, no, ¿cuál es la temperatura del Sol? 6.000 grados, no me acuerdo exactamente el número, eso es fácil de mirarlo, pero son como 6.000 grados Celsius. Esos 6.000 grados Celsius emiten una radiación que es característica y que por lo tanto, y que el máximo es el verde.
A ver, vamos a tratar de entender este gráfico que está aquí a la derecha. El eje X es la longitud de onda. La longitud de onda, acuérdense que lo que es la distancia entre los dos máximos de una onda. Por ejemplo, si la longitud de onda son 2000 nanómetros, esta onda es más ancha o onda más larga que 1000 nanómetros. Y 1000 nanómetros a su vez es más larga que 500 nanómetros, que es la radiación del Sol, central del Sol. Entonces, el Sol emite principalmente radiación de color verde o amarilla, que son 500 nanómetros. Y a los 500 nanómetros tenemos la intensidad más alta, ¿ya? Pero el Sol también emite radiación de onda más larga, de 2000 nanómetros. A los 2000 nanómetros el Sol emite menos radiación porque esta curva negra es más baja que allá. Por lo tanto, aquí emite lo máximo y aquí emite menos. Y en los 3000 nanómetros emite menos todavía. Y para el otro lado, a los 400, 200 nanómetros, emite también poca radiación. Entonces, este espectro, esta curva que está aquí, es la misma para todos los cuerpos y cambia solamente con la temperatura. Si la temperatura es más baja, entonces el Sol o el cuerpo emite radiación más tirada para el rojo. Si la temperatura es más alta, el cuerpo emite radiación más hacia el azul. ¿Ya? Porque, no sé si se acuerdan. A ver, pregunta. ¿Qué radiación es más energética? ¿La azul o la roja? A ver si se acuerdan de lo que vimos recién nomás de la energía de la onda. Profe, ¿podía repetir la pregunta que me desconecté? Ya. Ustedes saben que la luz tiene energía y la energía depende de la longitud de onda. Entonces, ¿cuál luz es más energética? ¿La azul o la roja? La azul, ¿no? La azul, exactamente. Muy bien. Porque el azul tiene longitud de onda más corta y por lo tanto la energía es más alta. Súper. Y la roja, por supuesto, es menos energética. Ya, entonces, a propósito, por eso es que la luz azul está muy cerquita del ultravioleta. El ultravioleta es un poco más corta que la luz azul nomás. Y ustedes saben que el ultravioleta sí que les produce daño, especialmente si ustedes se ponen al mediodía aquí afuera, al lado afuera de la calle, ¿cierto? Bueno, ahora no porque está nublado, pero en verano sí. Ya, entonces tenemos esto con el espectro solar. Esto no es necesario que se lo aprendan, pero sí hay una cosa que tiene que ver con la energía. La energía que emite, la cantidad de luz que emite un cuerpo, depende también con la temperatura. Y más todavía depende con la temperatura a la cuarta. O sea, si aumenta un poquitito la temperatura, la energía total aumenta un montón. Ya. Veamos ahora por qué se produce la emisión o absorción de luz por los materiales cuando están calientes. Nosotros sabemos que los cuerpos absorben luz o emiten luz. Por ejemplo, un cuerpo negro, una pared negra, va a absorber la luz. Si ustedes iluminan una pared negra con una linterna, van a ver que se refleja súper poco. ¿Por qué? Porque la pared absorbe la luz. No la absorbe toda, pero la absorbe gran mayoría. Si ustedes con esa misma linterna iluminan una pared blanca, van a ver que casi toda la luz se refleja. ¿Por qué en un caso se absorbe y en el otro no? Eso tiene que ver con la estructura de la materia. Y además tiene que ver con las características de la luz. Hasta ahora hemos visto que la luz son ondas, ¿cierto? Unas ondas más largas, unas ondas más cortas.
Pero a finales del siglo XIX se observó un efecto que contradecía la teoría de ondas de la luz. Ese efecto se llamó el efecto fotoeléctrico. ¿Qué es lo que pasaba con el efecto fotoeléctrico? Resulta que la luz tiene energía. Por lo tanto, si ustedes tiran luz sobre un cuerpo, en algunos casos ese cuerpo emite electrones. A ver, vamos a ver, ¿había unos experimentos? Sí. No es tan fácil imaginárselo, pero piensen un poco si ustedes tienen una piedra. Si ustedes agarran una piedra y la tiran contra el suelo, contra la tierra más bien, van a ver que se levanta un poco de polvo, ¿cierto? Esto es más o menos parecido. Cuando la luz incidía sobre un metal, algunos de los electrones se salían de ese metal. ¿Por qué? Porque la luz le pegaba como un tute y salían los electrones. Eso se entiende, ¿cierto? Es casi parecido como cuando uno tira una piedra al suelo y salta polvo. Entonces, habían unos experimentos, un experimento que se llamó el efecto fotoeléctrico, en el cual, para hacer el experimento, lo hicieron en un tubo al vacío. Entonces, en ese tubo al vacío, iluminaban uno de los lados del tubo. Aquí hay un tubo, este tubo que está aquí está al vacío, ¿ya? Y dentro del tubo hay un electrodo que es un metal, y aquí hay otro metal, y entre medio hay una diferencia de potencial. Yo sé que no están muy familiarizados con lo que es una diferencia de potencial, pero hay un voltaje. No es muy difícil de entender. El voltaje es lo que hace que los electrones se muevan. ¿Y qué es lo que son los electrones? Los electrones son la corriente. La corriente eléctrica es cuando se mueven electrones de un lugar a otro. Ya, acuérdense, si tienen dudas, pregúntenme, porque esto quizás son hartas cosas que estamos viendo. Pero ya, la corriente eléctrica es cuando circulan los electrones de un lugar hasta otro. Eso ustedes lo pueden sentir si ponen un clavo en un enchufe, ustedes ahí van a sentir la corriente eléctrica, ¿ya? Entonces, ¿cuál era el experimento este? El voltaje es más o menos la fuerza que mueve a los electrones. Si el voltaje es alto, es mucha fuerza y se mueven muchos electrones y se mueven más rápido, podría decirse. Todo esto no es exactamente como lo estoy diciendo, pero es para que se pueda entender. Por ejemplo, el voltaje que hay en el enchufe son 220 volts. Nosotros sabemos que con esos 220 volts sí nos da la corriente, ¿cierto? El voltaje que hay en una pila, de estas típicas pilas cilíndricas, son 1,5 volts. Ustedes si ponen los dedos y toman una pila por los dos bornes, no les va a pasar nada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el voltaje es muy chiquitito y ese voltaje no alcanza, no tiene la fuerza suficiente como para mover los electrones. En cambio, si hacen lo mismo pero con los 220 volts, ahí sí les va a dar la corriente porque 220 volts es un voltaje más alto y alcanza a mover los electrones. Entonces, el efecto fotoeléctrico consistía en que uno ponía un voltaje, a un lado hay una placa y al otro lado hay otra placa y al medio no hay nada, al medio está vacío. Si uno pone el voltaje de esa forma, no pasa nada. ¿Por qué? Porque los electrones tratan de pasar, pero no pueden. Los electrones no pueden saltar en el vacío. Y los electrones tampoco pueden saltar en el aire. Si ustedes agarran el clavo y lo ponen al lado del enchufe, a 1 centímetro del enchufe, no les va a dar la corriente. ¿Por qué? Porque los electrones no pueden saltar en el aire. Pero si lo meten dentro del enchufe, ahí sí les da la corriente porque los electrones van a estar tocando el metal, ¿cierto? Ya. Pero el experimento es el siguiente. Se iluminaba uno de los cátodos, uno de los metales, el ánodo, no, el cátodo, perdón, el cátodo con una luz azul.
al iluminar el cátodo, esa luz hacía que saltaran electrones hacia afuera del metal, como está aquí en esta figura. Si ustedes le tiran luz, un electrón se sale. Si ese electrón se sale del metal, entonces empieza a viajar al otro lado y forma una corriente. Entonces, con la luz azul, se salían electrones del metal y empezaba a haber una corriente. Pero se le puso después luz roja. Y resulta que con la luz roja no pasaba nada. Dijeron, la luz roja tiene menos energía que la luz azul, entonces pongamos más luz roja. Y le pusieron una tremenda lámpara de luz roja, más luz roja, y no pasaba nada. Siguieron aumentando la intensidad de luz roja y no había caso, no salía ni un electrón. Entonces ahí empezaron a ver que había alguna cosa rara, porque la teoría de las ondas decía que deberían salir electrones, pero no salía ninguno. Entonces ahí había un problema con la teoría de las ondas. A propósito, y después de eso, a partir de eso, nació lo que se llama la mecánica cuántica. Por supuesto, este curso no vamos a ver mecánica cuántica ni mucho menos, pero la mecánica cuántica es lo que explica los semiconductores y lo que explica lo que es la electrónica moderna. A partir de estos experimentos que les estoy hablando del efecto fotoeléctrico, y a partir de la mecánica cuántica se empezó a desarrollar toda la electrónica moderna, y gracias a eso tenemos hoy día los celulares, los computadores, etcétera, etcétera, ¿ya? Todos esos un poco se basan en este efecto extraño que se llama el efecto fotoeléctrico. Ya, entonces, ¿qué era lo que pasaba? Lo que dijo Planck era que la radiación está formada por fotones. Fotones son partículas, ¿ya? Partículas que no tienen masa. La luz, entonces, está formada por fotones. Y la radiación o la luz se comporta simultáneamente como partícula y como onda. En algunos casos más como partícula y en otros casos más como onda. Y la energía de las ondas y la energía de las partículas depende de la longitud de onda. Eso ya lo vimos, ¿cierto? Eso ya lo saben ustedes. Lo que está aquí, la energía depende de la longitud de onda. Y la energía total de un rayo es la suma de las energías de todos los fotones. Entonces, en vez de, ahora hay que pensar un poco la luz. Si ustedes miran una ampolleta, entonces, una manera de verlo es que ahora de la ampolleta están saliendo unas partículas. Esas partículas son los fotones. Y esas partículas son las que van y chocan con las paredes o chocan con lo que sea. Ahora, ¿por qué esta explicación de partículas nos sirve para entender qué es lo que está pasando? ¿Ya? El que dijo y el que descubrió cuál era el problema fue Einstein. Einstein dijo que el fotón era este paquetito de energía, y gracias a ese paquetito de energía o ese fotón interactúa como una partícula. A propósito, y Einstein se ganó el premio Nobel por esta teoría. Entonces, Einstein se ganó el premio Nobel por la teoría, por el efecto fotoeléctrico. No se lo ganó por la teoría de la relatividad, que es lo que más conocemos, ¿cierto? Ustedes siempre han visto la formulita esa, E igual mc cuadrado. Esa es la teoría de la relatividad. Pero Einstein no se ganó el premio por eso, sino que se lo ganó por este otro descubrimiento. Y en realidad, Einstein se lo ganó porque fue el primero que lo explicó más claramente y más abiertamente. Planck, que este otro tipo que está acá, ya había dicho que la radiación era como fotones, eran partículas, ¿ya? Pero no lo explicó tan claramente y bueno, él se ganó el premio Nobel por otra cosa, pero el que se ganó el premio Nobel por esto de las partículas fue Einstein, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que dijo Einstein? Einstein dijo que los fotones inciden como partículas sobre los electrones individuales, arrancándolos del metal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense, volvamos aquí un poquitito.
tenemos una luz incidente. Esa luz ahora ya no es esta onda, sino son unas partículas. Esas partículas, tenemos un fotón rojo, y ese fotón rojo choca con un electrón. Al chocar con el electrón, el fotón rojo le entrega toda la energía al electrón. Y ese electrón se empieza a mover más rápido. Al tener más energía, se empieza a mover más rápido. Pero como el fotón es rojo, la energía no es suficiente como para que salga fuera del metal. Los metales, a propósito, son como un contenedor de electrones. Los metales son como un estanque, y dentro de ese estanque está lleno de electrones. Y dentro del estanque se están moviendo todos los electrones, ¿ya? Entonces, es más o menos, la imagen es parecida. Un metal es como un estanque de agua, y si ustedes a ese estanque de agua le tiran una piedra, van a saltar gotitas hacia afuera, ¿cierto? Si a ese metal ustedes le tiran una piedra chiquitita, las gotas no van a alcanzar a salir hacia afuera, porque la energía es muy baja. Entonces, más o menos eso es lo que pasa con la luz roja y la luz azul. La luz azul es un fotón que tiene más energía y que choca con el electrón. Al chocar con el electrón, le da energía y el electrón alcanza a salir. El fotón rojo choca con el electrón y le da energía, pero esa energía no es suficiente como para que salga. Si yo tiro muchos fotones rojos, los fotones van a interactuar de a uno con cada electrón, ¿cierto? Bueno, eso es lo que ocurre. Los electrones, los fotones interactúan de a uno. Entonces, por mucho que yo le tire 1000 millones de fotones rojos, cada fotón va a interactuar con un electrón, y ningún fotón va a tener la suficiente energía como para sacarlo para afuera. En cambio, con el azul sí. Si hay un fotón azul que interactúa con el electrón, ese va a alcanzar a salir. ¿Estamos? Entonces, este efecto es el que explica por qué salen los electrones de los metales, y por qué se genera la luz famosa esta que estamos lo de la luz lo tenemos que ver todavía. Entonces, primero el efecto fotoeléctrico. Más o menos se entiende, creo, ¿no? Tienen que pensarlo en términos de que hay unas partículas, y esas partículas chocan con la materia o con los electrones, y esas partículas generan un cierto efecto. Son las 3:20. ¿Les parece que paremos un ratito? A ver, vamos a dejar, porque después de hablar una hora seguido uno se cansa un poco. Así que paramos un ratito, y después, si es que tienen, después me siguen preguntando dudas, ¿ya? Seguimos como en 10 minutos más, a las 3:30 yo creo que seguimos, para no demorarnos tanto. ¿Les parece? Ya, entonces, Sí, profe. súper, seguimos en unos minutitos. Vamos a ponerlo en pausa esto. Expliqué. Ahora sí está grabando. Ya, para que quede grabado, voy a explicar un poquitito de nuevo lo de la absorción y reflexión de los... ya, esta parte de acá, que esta parte me interesa mucho que la entiendan. Y entonces, cuando los fotones interactúan con los electrones, si el fotón tiene suficiente energía, entonces el electrón va a salir de este nivel y va a salir hacia afuera. Hacia afuera significa que está por sobre cualquiera. Hola, ¿me escuchan? Es que se me cortó el internet y ahora volvió. Hola. Sí, se escucha. Ahora sí. Ya, a ver, vamos a empezar a... Ya,
Vamos a compartir acá. Bien, de nuevo, tercera vez. Cuando los electrones inciden sobre un electrón, le entregan la energía a ese electrón. Si la energía que le pueden entregar al electrón es suficiente, entonces el electrón sale del átomo y queda libre. Pero si la energía no es suficiente, entonces el fotón no le puede, el electrón no captura el fotón y el fotón sigue de largo. Y por eso tenemos los materiales transparentes, porque los fotones no pueden interactuar con ningún electrón y por lo tanto siguen de largo. Acuérdense, para que un electrón, para que un fotón pueda interactuar con un electrón, el electrón tiene que ser capaz de moverse. Cuando un electrón está dentro del átomo, el electrón solo puede pasar a un lugar donde hay espacio, ¿ya? Es como en una micro. Ustedes se pueden sentar en un asiento de una micro si es que está vacío. Si es que no está vacío, no se pueden sentar ahí. Y si hacen la prueba de sentarse, van a tener problemas. Entonces, para que este electrón pueda salir, tiene que haber un espacio vacío más arriba o tiene que tener suficiente energía para salir hasta fuera de este agujero, podríamos decirlo. Así, ¿ya? Ahora, eso explica la absorción de la luz por la materia. ¿Qué pasa con la emisión? Porque lo sabemos que los cuerpos también emiten luz. Si por alguna razón este espacio está vacío, resulta que un electrón que está un poco más arriba podría caer hacia este nivel. Y al caer hacia ese nivel, este electrón pierde energía. Y esa energía que pierde se convierte en un fotón. Por lo tanto, el átomo emite un fotón. Y por eso que los cuerpos, cuando se calientan, emiten fotones. Lo que les expliqué hace un rato, y que lo vamos a repetir para que quede grabado, la temperatura es otra de las formas de energía. Cuando tenemos algo que está caliente, eso significa que, tiene mucha energía. La temperatura, a propósito, es simplemente la vibración de los átomos en un material. Un material que está muy caliente significa que los átomos de ese material están vibrando muy rápido. Y si el material está frío, los átomos están vibrando muy lento. Entonces, mientras más frío, menos vibran los átomos, menos vibran los electrones. Entonces, ahí uno se puede imaginar también, porque si un átomo está vibrando muy rápido, de repente un electrón puede salir debido a la energía que tiene esa vibración. Entonces, cuando los cuerpos se calientan, muchos de estos electrones salen y quedan libres. Y al salir quedan unos huecos, como este que está aquí, y esos huecos son llenados por electrones que están más arriba, ¿ya? Entonces, al llenarse, se emiten los fotones, y por eso tenemos que los cuerpos emiten radiación. Entonces, la emisión y absorción de radiación es simplemente que los electrones ganan o pierden energía. ¿Vamos? Entonces, eso nos explica todo lo que es la absorción y la emisión de luz por los cuerpos. Y eso nos explica un poco los colores. No sé si quedó grabado o no, pero los colores entonces tienen que ver con lo que absorbe un cierto material. Si uno ilumina una pared azul, por ejemplo, este azul que estamos viendo aquí en la pantalla. Esta pantalla, si uno ilumina una pared con una luz blanca, resulta que la pared absorbe todos los colores menos el azul. Y el azul se refleja. Por supuesto, parte se transmite también. Pero los fotones azules que llegan a la pared, esos rebotan y son los que nosotros vemos. Y por eso vemos la pared de color azul, ¿ya? Y para los demás colores, por supuesto, es lo mismo. Entonces, los distintos colores tienen que ver con qué cosas absorben y qué cosas reflejan los materiales. El negro es obviamente un material que absorbe toda la luz, todos los fotones de todas
las características. Y el blanco es un material que refleja todos los materiales, toda la luz, ¿cierto? El blanco no absorbe la luz, sino que la refleja toda. ¿Y por qué la refleja toda? Porque no hay electrones que puedan absorber esa energía, ¿ya? Así que eso nos explica un poco la absorción y emisión de luz. Entonces veamos ahora qué pasa con las otras propiedades de la radiación con los cuerpos. Hay varias, las otras propiedades son la reflexión y la transmisión. La absorción ya vimos de dónde sale. La reflexión, por ejemplo, aquí uno ve esta pared que está acá, llega luz blanca y una parte se refleja. ¿Qué se refleja? El rojo. Entonces, al reflejarse solo el rojo significa que la pared nosotros la vemos roja, pero la luz que entra es luz blanca. Y se podría transmitir, el resto de la luz se transmite. ¿Por qué se transmite? Porque no hay electrones que sean capaces de absorber los fotones amarillos, los fotones verdes, los fotones azules o los morados, ¿ya? Entonces, tenemos reflexión, absorción y transmisión. Las sombras son, bueno, todas estas absorciones y emisiones nos generan las sombras y nos generan los diferentes efectos los efectos visuales que nosotros conocemos, ¿por cierto? Parte de estos efectos nosotros lo podemos entender como combinaciones de lo que hemos visto recién. La luz un poco se puede explicar por estos fotones, ¿cierto? Y en general la explicación general que uno da a la luz es que la luz son rayos. Rayos que en el fondo son fotones que se mueven en línea recta y llegan de un lado a otro. A eso se le llama un rayo, ¿cierto? Ahora, esos rayos pueden generar unas sombras dependiendo de cómo se reflejan o cómo se absorben en los materiales. Y ahí aparecen distintos conceptos, como por ejemplo lo que es la penumbra y lo que es la umbra. Y eso tiene que ver con cómo son las fuentes de estos rayos de luz. Una fuente puntual no va a generar una penumbra, pero una fuente extendida sí. Esto uno lo pueden ver aquí en el dibujito, pero eso se entiende más o menos fácil. ¿Ya? El hecho que los rayos se muevan en línea recta nos va a permitir hacer algunos cálculos y poder entender cómo calcular dimensiones. Por ejemplo, fíjense acá. Supongan que tenemos una fuente de luz puntual. Aquí tenemos una bolita de 4 centímetros de alto, que está a 20 centímetros de la fuente de luz y a 80 centímetros de una pantalla. ¿Cómo va a generar, cuál va a ser la altura de la sombra que va a generar esta fuente ahí en la pantalla? Eso lo podemos calcular más o menos fácilmente usando los triángulos rectángulos. ¿Se acuerdan que vimos los triángulos rectángulos en la clase pasada? Entonces, y lo que se llama la regla de 3. Esto que está aquí en la pantalla, h partido por 80 es igual a 4 partido por 20. ¿De dónde salió esta regla de 3? Veamos un poco este triángulo que tenemos acá. Fíjense. La altura de esta bolita dividida por la distancia entre la bolita y la fuente puntual va a ser igual a la altura de esta sombra acá dividido por la distancia entre la sombra y la fuente puntual. Eso, ¿por qué? Porque aquí tenemos un triángulo rectángulo, entonces esta altura es proporcional a esta otra altura. ¿Y cuál es la proporción? H partido por 80 es igual a 4 partido por 20 y eso nos da que la altura de la sombra son 16 centímetros. ¿Ya? Entonces, la luz uno la entiende como
rayos. Acuérdense, eso sí, que los rayos son fotones, pero el rayo uno sabe que es una cosa recta que va desde un lado hasta otro, y de hecho eso es lo que ocurre. El fotón viaja en línea recta desde la fuente de luz hasta el lugar donde se refleja o se absorbe. Vamos, entonces, hay otras características de la luz que son la refracción y difracción, y esos son otros efectos que son distintos. La reflexión puede tener es de dos tipos distintas, bueno, o una combinación de ambas. La reflexión especular es cuando la dirección de los rayos incidentes es la misma que la dirección de los rayos que salen. Lo vamos a ver un poquitito más adelante, pero cuando un rayo llega a una superficie con un cierto ángulo, el rayo reflejado sale con el mismo ángulo. A eso se le llama reflexión especular. ¿Qué objeto es el que siempre produce una reflexión especular? ¿Se acuerdan? Que es el objeto que seguramente tienen en el baño seguro que lo tienen, y quizá en la pieza. ¿Un espejo? Justamente, un espejo. Los espejos tienen esa característica, que la reflexión es con el mismo ángulo que el ángulo de incidencia es el mismo ángulo que el ángulo de salida. A eso se le llama entonces reflexión especular. Y la reflexión difusa es cuando los ángulos son distintos. Por ejemplo, acá, fíjense acá, llega el rayo, choca con este montículo y sale, pero con un ángulo distinto al que llegó. Este de aquí sale con el mismo ángulo, pero este de acá casi se devuelve, ¿cierto? Entonces a esto se le llama reflexión difusa. Y la reflexión difusa no forma imágenes. La reflexión especular sí forma imágenes. Aquí algo se ve la diferencia entre esta figura aquí, la C y la D, ¿cierto? Aquí la reflexión es un poquitito más definida que en este caso de acá. En un lago, por ejemplo, cuando el lago está tranquilo y en la tarde uno puede ver el sol reflejado sobre el lago. En ese caso, esa reflexión es reflexión especular. Si el lago se está moviendo, si hay viento, entonces el agua se mueve y ahí uno no ve ni una imagen. ¿Por qué? Porque tenemos reflexión difusa. Entonces la reflexión difusa es cuando los rayos salen en distinta dirección de lo que entra. La mayoría de los materiales generan reflexión difusa. Las paredes, por ejemplo, las paredes reflejan luz, pero ninguna pared genera una imagen, ¿cierto? Los espejos sí son los únicos que generan imagen. Ya, pero hay otro efecto más raro todavía, que es la difracción de ondas, y esto tiene que ver con cómo las ondas atraviesan unas rendijas. Y esto también tiene que ver con los tamaños de las ondas. La difracción, a propósito, se explica usando la teoría de ondas. Acá estamos usando la teoría de fotones, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los fotones, llega un fotón y se refleja de la misma manera. En este caso tenemos que estamos usando la teoría de ondas para poder explicar esto que se llama la difracción. ¿Cuándo ocurre la difracción? Cuando uno tiene una pared y esa pared tiene un agujero que es del tamaño de la longitud de onda o más chico. No, más bien cuando es del tamaño de la longitud de onda. Si el agujero es más chiquitito que la longitud de onda, entonces las ondas no pasan.
Si el agujero es mucho más grande que la longitud de onda, entonces las ondas siguen, pero siguen como si fueran un rayo, siguen derechitas. Aquí, ¿qué es lo que pasa cuando la longitud de onda es parecida al tamaño del agujero? Entonces se forma como unas nuevas ondas aquí. ¿Ya? Pero estos efectos son efectos que ocurren y que en algunos casos uno los ve en la vida real. Por ejemplo, en la mañana, cuando el sol entra a una pieza, si el sol entra por un agujero que es muy chiquitito, uno puede ver un poco de difracción, pero en general no se ve mucho difracción. Esos son efectos en la vida real. La difracción se usa en las cámaras de foto y cosas así, pero uno no las ve directamente. Ya, ¿cuáles son las leyes de la reflexión? La ley de la reflexión es muy simple. El ángulo del rayo incidente es el mismo que el ángulo del rayo reflejado. El ángulo, a propósito, se mide con respecto a la normal. La normal es una línea perpendicular a la superficie. Aquí está la superficie, ¿cierto? La normal, entonces, es una línea que va perpendicular hacia arriba. Perpendicular significa que son 90 grados. Entonces, esta línea está en 90 grados con respecto a esa superficie. Y los ángulos se miden a partir de la normal. Entonces, cuando llega un rayo, este rayo que está aquí, el ángulo entre el rayo y la normal es el mismo que el ángulo del rayo reflejado. Este θ1 es igual a θ1'. Pero ojo que el ángulo se mide a partir de la normal, no a partir de la superficie. No se usa este ángulo de acá abajo, sino se usa este de acá arriba. Esa es una convención. Pero la refracción es distinta. Ahí cambia un poco la cosa. ¿Qué es lo que es la refracción? La refracción es cuando uno tiene un rayo que incide y ese rayo atraviesa la superficie y pasa al otro material. Por ejemplo, el rayo pasa del aire al vidrio. Cuando uno tiene un material en el cual que transmite la luz, entonces ese material va a producir refracción. El material también siempre produce reflexión, entonces, y la reflexión ya sabemos, el ángulo de incidencia es el mismo que el ángulo que sale, ¿cierto? Pero en la refracción, el ángulo con que el ángulo del rayo que atraviesa es distinto al ángulo del rayo incidente. Este θ2 que está acá es menor que el ángulo θ1. Y esa refracción tiene una cierta característica que está dada por esta formulita que está aquí. Cuando uno tiene un cierto material, se cumple que el seno del ángulo incidente dividido por el seno del ángulo reflejado, este es el ángulo incidente, el θ1, este es el incidente, y este es el ángulo del rayo refractado. ¿Ya? Es igual al θ2 partido por θ1. Eso es el índice de refracción de cada uno de los materiales. Entonces, los materiales tienen una cosa que se llama el índice de refracción. El aire tiene un índice de refracción que es 1. El agua tiene un índice de refracción que es 1,33. Después, el vidrio tiene otro índice de refracción. Por supuesto, los índices de refracción son para los materiales que pueden transmitir luz, no para los materiales que no transmiten luz, no tienen índice de refracción. ¿Ya? Estamos hablando de los materiales que pueden transmitir luz. El vidrio, el agua, no sé, pues hay otros materiales que transmiten luz, ¿cierto? El alcohol, cualquier
cualquier material, muchos de los líquidos transmiten luz. Ya, entonces, el índice de refracción se define como la rapidez de la luz en el vacío partido por la rapidez de la luz en el medio. Así se define el índice de refracción. La luz viaja a una velocidad c en el vacío. En el vacío. En el aire también tiene la misma velocidad de la luz que el vacío. Probablemente un pelito menor, pero no mucho menos. Entonces, por eso, el índice de refracción del aire es la rapidez de la luz en el vacío partido por la rapidez de la luz en el aire, que eso es c partido por c, y eso es 1. Entonces, en el vacío y en el aire, n igual 1. En el agua, el índice de refracción es 1,33. ¿Qué efecto va a tener esto? Va a tener un efecto de que la luz se desvía cuando pasa por estos medios. Otra cosa que ocurre con la luz cuando atraviesa un medio es que la frecuencia cambia, pero la frecuencia no cambia, pero la longitud de onda sí. Por ejemplo, si tenemos aquí este material que atraviesa acá, va a cambiar la longitud de onda. A ver, una pregunta para alguien. ¿Se acuerdan con qué está relacionada la longitud de onda? ¿Con la energía o con el color de la luz? ¿Cómo no se van a acordar? Tienen que acordarse. La longitud de onda está relacionada con el color. Entonces, ¿y esto qué nos está diciendo esto de aquí? Que cuando un rayo de luz atraviesa de un medio a otro, la longitud de onda cambia. Eso significa que la luz cuando entra al vidrio cambia un poquitito el color. Es casi imperceptible, pero sí cambia de color, ¿ya? Pero también lo que ocurre es que cambia de dirección, y eso es lo más importante en realidad, que cuando la luz atraviesa de un medio a otro medio con otro índice de refracción, cambia de dirección. Y eso tiene efectos en las imágenes. Entonces aquí encontramos lo que se llama la ley de refracción de Snell, que es N1 por el seno de θ1 igual N2 por el seno de θ2. ¿Qué es lo que eran θ1 y θ2? θ1 es el ángulo de incidencia y θ2 es el ángulo de refracción. N1 es el índice de refracción del primer medio y N2 es el índice de refracción del segundo medio. ¿Ya? Y eso entonces tiene el efecto, bueno, aquí no se ve muy bien en este dibujo, pero si se fijan con cuidado, el lápiz acá como que se enchueca. Y ese efecto, esto podrían hacerlo más rato allá en la casa. Tomen un vaso de agua, metan un lápiz adentro y vean cómo el lápiz se curva, es como que se enchuecara. ¿Y por qué es eso? Por la ley de refracción de Snell. N1 seno θ1 igual N2 seno de θ2. Es un poco, y hagan este otro experimento también, que es muy simple. Le ponen, mira, se ponen a mirar un plato hondo, se ponen a mirar una moneda. O sea, se ponen a mirar de manera que no vean la moneda. ¿Por qué? Porque miren, fíjense aquí, la luz de la moneda viaja por acá, viaja por acá, viaja por acá y llega hasta acá arriba. Por lo tanto, aquí ustedes no ven la moneda. ¿Ya? Fíjense en este experimento, este es bien simpático, háganlo, no les cuesta nada hacerlo. Ponen la moneda acá y miran el plato de manera de no alcanzar a ver la moneda. ¿Por qué no la ven? Porque este borde le hace sombra, ¿por cierto? Y después de eso, sin moverse ustedes, le van echando de a poquitito agua.
Le van echando agua, agua, agua y de repente van a ver la moneda. ¡Jaja! Magia. No es magia, sino que es la ley de refracción de Snell que hace que la luz se desvíe cuando sale del agua y al desviarse la luz ustedes alcanzan a ver la moneda. ¿Ya? Hagan este experimento, a ver qué tal les resulta. Y por supuesto el del lápiz también hágalo, ese es más fácil. Ya, pero este necesitan poner el plato e ir llenando de a poquitito el plato con agua y de repente van a empezar a ver la moneda. ¿Ya? Algo parecido, bueno, en realidad esto es más difícil porque cuando uno está en el mar no es muy transparente que digamos, pero sí si estuvieran en un lago bien limpiecito, podrían ver que los pies aparecen un poco antes. Así que ustedes están mirando hacia el lago, ven a una persona acá, van a ver como que los pies están más hacia adelante, la persona está como chueca. Y eso está relacionado con la ley de refracción de Snell. ¿Estamos? Ya, esta imagen que está aquí, lo mismo. Se produce una reflexión y esas reflexiones y refracción tienen ángulos distintos. Y hay otra cosa que se llama la reflexión total interna. Esto ocurre porque en algunos casos ustedes, la luz que pasa de un medio que tiene un índice mayor a un índice menor, la luz no alcanza a salir del agua, sino que se refleja. Y por lo tanto ustedes no lo ven. Esto también lo pueden hacer con la misma moneda. ¿Se acuerdan? Miren, ponen la moneda en el agua y miran la moneda desde arriba. ¿Ya? Y después empiezan a moverse hacia allá y van mirando la moneda cada vez de un ángulo más grande. Y va a llegar un punto en el cual no van a ver la moneda. ¿Por qué? Porque la luz que sale de la moneda va a llegar a la superficie del agua y se va a reflejar hacia abajo. Y no va a salir luz que viene de la moneda. Por lo tanto, ahí no van a ver a la moneda. ¿Ya? Y eso, si no hubiera agua, sí la verían. Pero al haber agua, no la ven porque se refleja completamente la moneda. Yo creo que la próxima semana vamos a hacer algunos ejercicios de esto para que puedan practicar cálculos de la ley usando la ley de Snell y cuándo se produce la reflexión total interna. ¿Ya? Esta reflexión total interna a veces se usa se usa a veces en algunas edificaciones, en algunas estructuras, para poder tener ciertos efectos ópticos especiales que le interesa a algún arquitecto. ¿Ya? Esta hoja blanca, no sé qué tiene que estar haciendo aquí. ¿Ya? Entonces, aquí hay otro ejemplo de la reflexión total interna. Aquí tenemos un prisma. Si aquí llega luz, esa luz se difracta, aquí se vuelve a difractar y se difracta cada vez más. Y de repente esta luz se refleja completamente dentro del prisma y por lo tanto no sale. Entonces, esa es la reflexión total interna que se llama. Otra hoja en blanco. ¿Qué pasó aquí? ¿Saben lo que pasó? En un segundito. Lo que pasó es que cuando convertí cuando convertí el PPT a PDF, hubo unas imágenes que no se convirtieron.
Ya. Veamos. Ya, entonces, la reflexión, ¿están viendo ahora la imagen, cierto? Creo que sí. Ya, la reflexión total interna, entonces. Oh, ¿qué pasó aquí? Y aquí sí. Ya, aquí tenemos, estábamos viendo lo de la reflexión total interna. Aquí, esto es lo que ocurre con la reflexión total interna. Fíjense, ¿por qué ocurre la reflexión total interna? Esto que está acá es la ley de Snell. La ley de Snell que dice que N1 seno de teta 1 igual N2 seno de teta 2. Entonces, N1 es el índice de refracción de este medio, que es un vidrio, por ejemplo. Y teta sub c es el ángulo al que entra la luz en este vidrio. Y después N2 es el índice de refracción de este otro medio, que es el aire, por ejemplo. N2 sería 1. Y el ángulo de reflexión es 90 grados, por lo tanto ahí sacamos cuál es el ángulo. Esto nos sirve para calcular el ángulo de reflexión total interna. Pero miren, esto lo vamos a ver la próxima semana. Les voy a hacer algunos ejercicios mejor, para que se pueda entender mejor, ¿ya? Aquí hay otro ejemplo de reflexión total interna. Si ustedes están en el fondo de una laguna y miran hacia afuera, van a ver que, por ejemplo, la palmera pareciera que está de lado en la laguna y esta persona también está de lado en la laguna, está parada mirando hacia el lado. Eso es lo que ustedes verían si están en el fondo de una laguna. Lo malo es que ese experimento no es tan fácil hacerlo, así que no importa, lo vamos a dejar para después. Ya, esto en realidad lo vamos a ver la próxima semana. Porque ya como que se nos anduvo terminando el tiempo y preferiría que hacer unos ejercicios para que se entienda mejor esta parte de la ley de Snell, ¿ya? ¿Preguntas o algún comentario que tengan? ¿Vieron la imagen, el video que subí de la semana pasada, creo, ¿cierto? ¿Lo pudieron ver en YouTube? Creo que está. Y yo lo pude ver. Prefiero una consulta. ¿En qué otros materiales puedo ver la reflexión total interna? ¿En qué otros materiales? Todos los vidrios, todo lo que sea transparente tiene reflexión total interna. Los vidrios, el agua, en realidad no hay tantas cosas transparentes fuera del vidrio y el agua, pero las otras pocas cosas que sean transparentes también tienen reflexión total interna. Si ustedes en el vidrio de la casa, de alguna ventana de la casa, empiezan a acercarse a la pared y mirar hacia el otro lado del vidrio, va a haber un momento en que no van a ver. El vidrio es transparente, ¿cierto? Si ustedes miran a través del vidrio, pero en un ángulo grande, va a llegar un momento en que no van a ver al otro lado. ¿Y eso es por qué? Porque ahí se produce reflexión total interna en el vidrio. Hagan esa prueba también. Entonces tienen como 3 experimentos que tienen que hacer hoy, más tarde. ¿Ya? Eso entonces, la próxima semana vamos a hacer algunos ejercicios para que se entienda mejor.
Y seguimos viendo lo de la luz. ¿Alguna otra duda? Si la próxima semana también, si no entienden algo, traigan preguntas y me las aprovechan de preguntar ya, para ver cómo está la cosa. Ahí estamos entonces, pues. Nos veríamos la próxima semana entonces. Que les vaya muy bien y nos vemos luego, ¿ya? Chaito, nos vemos. No, profe. Chao. Chao. Chao, chao. En meeting.